Gracias, doctor Camacho, te agradezco mucho que estés nuevamente con nosotros. A ver, eso de los organismos autónomos, la mayor parte de ellos creo que nacen en los años 90, ¿no? ¿Qué tal? Muy buen día. Fíjate que algunos nacieron en los noventas, pero fundamentalmente fueron creados alrededor del año 2010, 2012. En la época del presidente Salinas inician estos órganos autónomos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México y el INE en la época de Cedillo y más tarde el INEGI con el presidente Fox, en fin, de todos los órganos constitucionalmente autónomos se han ido creando a partir de los años 90. Y tú decías, ¿hay en otros países? Sí, sí hay en otros países, no somos los únicos aquí en América Latina, en Sudamérica hay países que cuentan con estos órganos y fundamentalmente se refieren a la protección de los derechos humanos. Seguramente nuestras amigas y amigos del auditorio lo recuerdan. En la época del doctor Carpizo trajo esa figura Sí. del ombudsman, ¿verdad? Escandinavo, y bueno, pues fue un éxito. Hasta hace muy poco era un éxito la Comisión de Derechos Humanos, que solamente tiene la difusión, la opinión, que la sociedad respalde sus hechos, porque pues no tiene los dientes suficientes para poner en orden. Pero creo que se avanzó mucho en la época del presidente Salinas en el sentido de crear esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y así hay otros. Algunos hablan de 10, otros hablan de 13, incluso las universidades públicas, ¿verdad? Que se remotan al año 29, cuando menos la Universidad Nacional, que recibe esa autonomía, y si no mal recuerdo, la San Nicolaita del estado de Michoacán, tienen plena autonomía frente a otras que no son tan plenas, mi querido Eduardo. Oye, doctor, ¿hay algunas especializadas, hay una generación, digamos, de organismos especializados en materia económica, que muchos se relacionan con sectores claves como, por ejemplo, telecomunicaciones o cuestiones energéticas, como la Comisión Reguladora de Energía, o como la transparencia en materia informativa? Es decir, hay esa generación. ¿Cuál crees que haya sido el propósito que motivó que no solamente en México, sino también en otros países del mundo existieran esa suerte de organismos de regulación especializados, tan especializados y autónomos de los gobiernos? Fíjate que en el caso nuestro, yo creo que fue el desarrollo democrático, porque no hay que perder de vista que las funciones, las facultades que tienen los órganos autónomos eran facultades que tenía el Ejecutivo Federal, ¿verdad? No hay que olvidar ahí que desde Villa, que comentaban hace unos instantes, pues se acabó el dinero, echen a andar la maquinita, ¿verdad? Lo vimos en los Claro, setentas, en parte claro. de los ochentas, con qué irresponsabilidad surgía más circulante. Esto es para amarrarle las manos al Ejecutivo. Todas estas funciones, que los tribunales agrarios, por ejemplo, pues la primera autoridad en el país era el presidente de la República y él decidía y estaban dentro de su ámbito de competencia. Así es que pensar en que no haya órganos constitucionalmente autónomos, creo que, lo digo coloquialmente, es irresponsable y es pensar en el pasado y volver a vivir un hiperpresidencialismo que lo estamos viendo definitivamente, Sí, sí. pero se va a profundizar si esto ocurre. Yo creo que la intención del Ejecutivo Federal al hablarnos de esta iniciativa que presentará el próximo 5 de febrero se debe para distraer la atención y para, desde un punto de vista electorero, que se van a aumentar las pensiones y que el 100% de todos los trabajadores él quiere que los tengan en el momento de su jubilación. Pues este país no da para ningún otro país en el mundo No. podría dar para darle a todos los ex trabajadores o a los trabajadores en retiro el 100%
de su salario. Y además que afortunadamente ya el nivel, el promedio de vida de los mexicanos, bueno, pues es alrededor de 79 años y se jubilan a los 50, pues prácticamente es dobletear en pensiones el dinero que obtuvieron durante todo el tiempo de su función laboral. Así es que yo creo que el blindaje constitucional que tiene estos órganos autónomos no se va a poder romper, por lo menos en esta 65 legislatura del Congreso de la Unión. El constituyente permanente no le da para hacer ya ninguna reforma constitucional y de esa envergadura. Pues es atentar contra esta autonomía como la tiene el Senado, como la tiene diputados, como la tiene el Poder Judicial. Yo creo que en principio no procedería. Y Oh, si llegara a salir del Congreso y tenemos una corte como la que estamos viendo que ha surgido este último año, yo creo que tampoco pasaría, porque esa autonomía se les dio a estos órganos especialmente para que estuvieran blindados y que no estuvieran a capricho de un gobernante ni a los partidos políticos. Es cierto, los partidos políticos participan al momento de su nombramiento, pero posteriormente ellos mismos se autorregulan, ellos mismos tienen sus reglas y hay prohibición para que se estén entrometiendo. Desafortunadamente esta autonomía hemos visto que desde el primer día de esta administración ha sido mancillada, y no sí, solamente de los órganos constitucionales, sino bueno, pues el Poder Judicial, el Poder Legislativo, cada rato desde Palacio Nacional lo ofenden, lo critican, y no es una crítica positiva, sino al contrario, es una crítica que busca destruir, que busca cuestionar y que ponen mal a la sociedad. Si los señores legisladores y legisladoras no quieren sacar algo que ha sido propuesto por el presidente, de inmediato viene la agresión, pues todos los días a partir de las 7 de la mañana, lo sabemos perfectamente bien, Eduardo. bien. Oye, la existencia, por ejemplo, del IFETEL, bueno, no sé, el IFT, el INAI, hay algunos organismos que aparentemente, bueno, no aparentemente, ya han sido comprometidos, porque así nos los confirma Kenneth Smith Ramos, negociador en jefe del TEMEC. Son compromisos que México tiene tanto con Canadá y Estados Unidos como con Europa y con el famoso TPP. Es decir, de alguna manera, en esta nueva generación de acuerdos comerciales, ya la inclusión de esos organismos autónomos especializados es una parte fundamental para que las inversiones sientan el respaldo de una institución a la que pueden acudir en caso que las cosas se deriven en circunstancias que no les convienen. O sea, sí, constitucionalmente sí podemos comprometer la existencia de esos organismos para como elementos fundamentales de nuestros acuerdos comerciales. Fíjate que sí, así yo lo creo, Eduardo. En los 90, el presidente Salinas trajo muchas ideas, se innovó, se incorporaron figuras que no conocíamos y que seguramente fueron compromisos con el Fondo Monetario Internacional, y era simplemente que se fortalezca la democracia y que las cosas sean transparentes. Lo del INAI, que vemos que ha sido tan maltratado en esta administración, lo Sí, único que está diciendo, a ver, quiero ver qué haces con mis recursos públicos, no me estoy metiendo con tus recursos privados, sino los públicos que son de todos los mexicanos. El Banco de México, esa autonomía también es para regular el circulante, para combatir la inflación, y bueno, pues nadie en su sano juicio puede estar en contra de esta atribución. Yo creo que el fondo del Ejecutivo es tener más poder, tener más órganos. ¿Cómo va a desaparecer el INE? Tú lo sabes, uf, te recuerdo mucho del Canal 11. Fíjate que anteriormente era lo de cada elección hablar de fraude electoral. sí, Desde la autonomía de este gran órgano que precisamente ahorita preside la señora Tadei, ha hecho un extraordinario papel en los últimos 30 años. sí. Entonces no podemos desconocer.
sería irresponsable decir, no, pues ahora ya, que gobernación vuelva a tener esas facultades. Yo creo que esto estriba sobre todo, y lo digo con todo respeto, en la falta de pericia, de conocimientos, de cultura jurídica de los integrantes del gobierno. Ayer escuché decir a doña Olga Sánchez Cordero, que fue 15 años ministra de la Corte, Sí, senadora de la República, sí. maestra de la Facultad de Derecho, que el presidente iba a enviar esta iniciativa de reforma constitucional de carácter preferente. Bueno, eso un muchacho de primer semestre de Derecho sabe que no puede haber una reforma constitucional en materia, en una reforma preferente en materia constitucional. O sea, se demuestra que hay ahí una falta de conocimientos terrible, pero eso no es lo grave es que no se dejan ayudar, porque al final de cuentas, pues no estamos obligados a saber todo, pero sí estamos obligados, al tener una responsabilidad de esta envergadura, que haya gente que nos apoye, que nos diga, que sean expertos para poder desempeñar nuestro papel. Y yo creo que por el estilo, en todas las áreas del gobierno federal, y me da pena decirlo, yo siempre he sido defensor de las instituciones de la República y no las ataco, sino simplemente reconozco que las personas que están en estos momentos en muchas áreas no son las idóneas para desempeñar estos cargos de tanta relevancia, estimado Eduardo. Por último, doctor, ¿qué consecuencias le pudieras ver al hecho de que procediera la idea del ciudadano presidente? ¿Tú qué le ves consecuencias importantes? Pues sí, porque después va a querer desaparecer la Cámara de Diputados y el Senado de la República y el Poder Judicial. Se oye fantasioso, pero bueno, pues hay que ver todo lo que está diciendo, todo lo que ha hecho. Y además es mentira tras mentira. Ayer o antes decía el señor presidente, oigan, los ministros ganan 4 veces más que yo. Caramba, 600,000 pesos, y la gente que no tiene conocimiento así lo cree. Y entonces mi pregunta es cómo la ministra Lenia Batres, pues nada más devolvió 82,000 pesos hace unos días. Yo creo que debe devolver muchísimo más recursos. Creo que Claro. están mal las cosas y ojalá todos tengamos el talento, la capacidad y ese sentimiento patrio para que tratemos de detener todo esto que estamos viviendo desafortunadamente en nuestro país, mi querido Eduardo. Doctor, te agradecemos mucho que nos ayudes a entender lo que está sucediendo en el país. Muchas gracias por contribuir a ofrecer una buena información a nuestro público. Muchas gracias. Gracias a ti, muy honrado. Buenos Gracias. días.